Bueno, bienvenidos a una nueva clase en el aula virtual de filosofía, de problemática filosófica. En este caso vamos a analizar y estudiar un poquitito más a fondo a René Descartes, que es un poco el padre de la filosofía moderna y que representa la vía subjetiva de acceso a la verdad del ser. O sea, a través del conocer el sujeto que piensa, vamos a acceder a la verdad y al fundamento de la verdad del ser. ¿Eh? Bien, pero antes lo tenemos que ubicar en la línea temporal. Nosotros hablamos de los presocráticos, Sócrates y Aristóteles. Ellos están dentro de lo que se denomina la época antigua o antigüedad. ¿eh? Posteriormente a esa época, en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, va a darse inicio a una nueva etapa en la vida, en la historia, en el pensamiento, en el arte, que tiene que ver con la unión entre cristianos, mejor dicho, la religión católica cristiana y el trono, el altar, el poder, o sea, el poder terrenal de la Iglesia Católica. Va a dominar estos 1000 años que va a durar el medioevo, ¿sí? En el cual, bueno, la centralidad, el centro y el ser, de alguna manera, va a ser identificado con Dios, con Dios y sus representantes en la tierra, que eran los sacerdotes y los reyes, ¿sí? Entonces todo el poder, el conocimiento y la verdad estaba centrado en la religión. Y la revelación, los libros sagrados de esta religión, eran el dogma incontrovertible e incuestionable al cual todo el mundo tenía que ajustarse. Cualquier desajuste, cualquier crítica o cualquier tipo de verdad alternativa era castigada con la persecución, la cárcel, el exilio, la muerte, la hoguera. Era denominado herejía. ¿Sí? Bien. Bueno, a nosotros nos interesa más que esa época, que se le llama también una época oscura del pensamiento, aunque no es precisamente ni exactamente oscura, sino que ha tenido sus luces y sus sombras. A nosotros nos interesa avanzar, pasar estos 1000 años y llegar hasta el fin de la Edad Media, que se marca a veces en el año 1492 con el descubrimiento de América. Otros historiadores lo colocan en el año 1453, que coincide con la caída del Imperio Bizantino y con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg. Entonces, fíjense qué importancia tiene la posibilidad de imprimir de modo masivo el conocimiento y sobre todo conocimientos alternativos a ese que emanaba de la sacrosanta institución católica. Bien, entonces acá se inicia entre los siglos XV y XVI de nuestra era una etapa nueva, intermedia, que se llama Renacimiento, que implica una vuelta a los autores clásicos, a las mitologías clásicas, implica también una cuestión fuertemente humanista. El hombre vuelve a ponerse en el centro del arte, de la reflexión, del pensamiento. El hombre vuelve a ser un objeto del pensamiento, de la investigación y del conocer. Aparecen los artistas fuertemente centrados en retratar al ser humano, y con ello también se da un nuevo interés por la anatomía humana, por la investigación en anatomía, por ejemplo, y esto también viene aliado a un interés por la naturaleza, por sus leyes intrínsecas. Hay una vuelta a la investigación de lo natural en cuanto tal y no como mero reflejo de un Dios creador. ¿eh? Durante todo el medioevo, la naturaleza, el mundo, era entendido como un reflejo del creador. Entonces, el cosmos nos hablaba como si fuese una metáfora del creador, ¿sí? Esa era la única manera en que se lo podía interpretar.
Con el Renacimiento, sobre todo a partir de antes, pero en el Renacimiento esto se profundiza, la naturaleza empieza a tener un interés por sí misma, el conocimiento del hombre empieza a tener un interés por sí mismo, y se da puerta de entrada desde allí al surgimiento de las ciencias. Aparecen los grandes artistas, los genios solitarios artistas que a la vez son escultores, pintores, arquitectos, geólogos, anatomistas, ingenieros matemáticos. El culmen de estos personajes del Renacimiento lo tenemos en Leonardo da Vinci, ¿verdad? Quien empieza a afirmar que el lenguaje en el que está escrita la naturaleza es el lenguaje matemático, ¿sí? Ya tenemos un gran predecesor o precursor de lo que va a ser la ciencia moderna. Pero bueno, otro elemento fundamental para contextualizar el surgimiento del sujeto moderno con Descartes, también lo tenemos en Martín Lutero, en la reforma protestante de Martín Lutero. Él vive entre el año 1483 y 1546 en Alemania. ¿Por qué protestaba Lutero? Protestaba contra esta iglesia omnipotente, degradada, atada al poder temporal, sedienta de riqueza, eh, capaz de inventar cualquier artimaña para sacarle dinero a la gente. Por ejemplo, la venta de indulgencias. Entonces, según el dinero que vos le donabas a la iglesia, iba a ser tu ascenso en la carrera celestial, o si vos dabas una buena suma de dinero, un pariente tuyo ya fallecido iba a poder escalar hacia más arriba o salir del purgatorio. Entonces este tipo de artimañas, de sed de poder, de dinero, es lo que Lutero denuncia ante la degradación de esa iglesia, que era una orgía entre la iglesia y el mundo y el poder, ¿no? Entonces él pretende volver a la verdad más originaria de las escrituras, de los evangelios, ¿sí? Él va a decir que no necesitamos a la iglesia como un depósito de la verdad y de los dogmas, porque todo creyente tiene la gracia de Dios que lo va a iluminar para poder leer e interpretar él las escrituras. Esto era un sacrilegio para la iglesia, porque la iglesia hasta ese momento era el único reservorio de verdad, era la única autorizada para interpretar las escrituras. De hecho, las escrituras estaban en latín, no estaban en el idioma vernáculo de las personas vernáculo quiere decir en el idioma propio de cada comunidad. Estaban solamente en latín y solamente eran accesibles a los sabios religiosos y sacerdotes en las escrituras. ¿Sí? Lutero va a decir, no, esto no puede seguir siendo así. Toma la imprenta recién inventada y produce en masa Biblias traducidas al lenguaje de las comunidades, al alemán, al inglés, al castellano. Empieza a traducirla, bueno, al lenguaje de sus comunidades, al alemán en principio, obviamente. Y a partir de allí les dice, ustedes tienen la capacidad subjetiva, su razón, iluminada por la gracia, puede interpretar la verdad de las escrituras. Confíen en eso. Este es otro elemento que va fortaleciendo junto con el Renacimiento posterior, junto con el ascenso de la burguesía, del comercio, que implica también una caída del poder absoluto de los reyes y de las cortes reales, porque empieza a tener poder económico el comerciante, ¿sí? Entonces, todo este tipo de movida lo que genera es una nueva confianza en el poder del sujeto, cada uno de nosotros y de la razón de ese sujeto, para crear y para avanzar y progresar, ¿sí? Independientemente de un papá o mamá, iglesia, Estado que nos diga qué teníamos que hacer. ¿Sí? Entonces, poco a poco, este ascenso del sujeto va a dar lugar a un pensador como René Descartes. ¿Sí? Bien.
Descartes escribe dos obras fundamentales, en el 1637, El discurso del método, y en el 1641, Las meditaciones metafísicas. En estas obras él expone eh, su filosofía como un nuevo comienzo para el pensamiento. ¿eh? Hagamos un reseteo. Venimos hostigados y obturados en la capacidad de pensar por los dogmas de la Iglesia Católica y su poder sobre las mentes y las vidas de las personas. Vamos a resetear esto. Pongamos un nuevo comienzo acá. ¿Sí? Entonces, ahí es donde Descartes empieza a elaborar un nuevo fundamento, mejor dicho, a buscar un nuevo fundamento para el pensar, para la verdad. ¿En qué podemos fundar a partir de ahora la verdad? ¿Mm? Entonces él se pone como principio que le va a orientar en esta búsqueda, decir que no va a confiar, no va a poner el fundamento de la verdad en algo que por lo menos lo haya hecho engañar una vez. Aquello en lo que me equivoqué o me engañó una vez, yo no puedo ponerlo como la base sólida, el cimiento que de acá en adelante va a ser la base, el fundamento de toda construcción del conocer. Entonces empieza diciendo, a ver, el fundamento este que yo busco, ¿puede estar puesto en los sentidos, en la percepción sensorial? No, porque me engañaron los sentidos y muchas veces. Por ejemplo, cuando sueño, creo estar viendo, oliendo, moviéndome, percibiendo, sintiendo cuando estoy acostado en una cama. Mis sentidos me están diciendo, no, en realidad vos estás en la casa de tu infancia, corriendo por el patio. En realidad yo estoy acostado durmiendo. Ese es el primer engaño de los sentidos. Otro engaño es la locura, por ejemplo, las alucinaciones, en donde el loco cree ver cosas que no están allí, va a decir Descartes. Entonces, tanto el sueño como la locura hacen que yo no pueda confiar de mis sentidos como la base o fundamento sólido, indubitable del conocer humano. ¿eh? La ciencia, a su vez, al fundarse en lo sensorial, en la observación, hecha a través de los sentidos, tampoco pueden ser esa base del conocer, porque los sentidos me han engañado varias veces. Entonces, lo que me engañó una vez, no lo pongo como fundamento sólido. Descartamos sentidos, descartamos las ciencias particulares, sobre las cosas físicas del mundo compuestas, porque también se pueden engañar. Y se pregunta Aristóteles por las matemáticas. ¿No serían las matemáticas esa verdad indubitable en base a la cual yo puedo construir el edificio de conocimiento de una base sólida y nueva? Y él, para dudar de las verdades matemáticas, incluso para dudar de que 1 más 1 sea 2 o 2 más 3 sea 5, que nos parece tan indubitable, va a decir, ¿y qué pasa si en realidad existe un genio que me engaña? A ver, ya me engañé muchas veces, evidentemente el hombre es un ser falible, un ser que se equivoca, que se engaña, ¿y por qué no podemos pensar que se engaña en todo? Y que hay un genio maligno que cada vez que yo sumo 2 más 2 me hace creer que es 4, pero en realidad no es 4, es 200, es 15. Entonces, Descartes va a poner esta hipótesis del genio maligno, llevando esta duda, que es la que él va sosteniendo como método, se llama duda metódica su procedimiento, porque usa la duda para llegar a una certeza. Entonces, lleva la duda a un nivel hiperbólico, se dice, exagerado, inventando este genio maligno para dudar inclusive de las matemáticas y dejarlas de lado como base para el nuevo edificio del saber. Así continúa Descartes, ¿no? Dice, a ver, yo no puedo confiar en los sentidos que me engañaron, en las ciencias físicas basadas en la observación y los sentidos. No puedo confiar en las matemáticas porque puede también allí producirse un error imperceptible para mí. Incluso poder un genio maligno que me haga confundir. Y yo necesito tener un punto de apoyo, es decir, yo quiero ser como Arquímedes, ¿no? Que decía, denme un punto de apoyo y yo seré capaz de mover el mundo, ¿no? Entonces,
¿Cuál será ese? ¿Existirá ese punto? Dice Descartes en un momento en su meditación primera, meditación metafísica primera de su libro. Y bueno, dice, sí, existe esa verdad indubitable y cierta. Y esa verdad me doy cuenta que es que yo, así como me equivoco, así como puedo ser engañado, hay una cosa de la cual yo no puedo dudar, de que yo pienso. ¿eh? Esta frase, yo pienso, es cierta e indubitable cada vez que yo la pronuncio o que yo la pienso. Entonces, acá es donde Descartes llega a la certeza primera, a la certeza indubitable y absoluta que estaba buscando. La certeza del yo pienso. ¿Mm? Yo pienso, por lo tanto soy. ¿Sí? Esa va a ser la certeza de Descartes. Cogito ergo sum. Se le llama también por eso el cogito cartesiano. El sujeto que piensa. Yo pienso, entonces soy. Y no hay dudas de eso. Entonces, esta va a ser la nueva base del conocer y de la ciencia. Este sujeto del pensamiento. Bien, Descartes, en este proceso de duda metódica, ha descartado toda otra cosa que no sea el sujeto que piensa. Se ha quedado con una razón pura, con un pensamiento puro como lo único cierto, lo único que se puede afirmar con absoluta certeza. Pero no puede afirmar ni siquiera que hay un mundo allí fuera de lo que percibimos o lo que llega a nuestra mente, a nuestro pensamiento. Porque ese mundo puede no existir. De lo único que no puedo dudar es de que yo pienso y de que tengo ideas en la cabeza, la idea de que algo me está tocando la mano, que yo parece ser que es una mesa, mis sentidos me informan eso. Pero ¿qué me garantiza a mí que esa representación de algo duro no sea más que una quimera, un invento de mi mente? Que en realidad no existe una mesa en la que yo esté apoyado, una silla en la que esté sentado, sino que sea simplemente un engaño, como un sueño. ¿Qué me garantiza que mi percepción del mundo no sea semejante a un sueño, una ilusión? ¿Sí? Entonces, Descartes, al generar este sujeto puro del pensamiento, que tampoco es cuerpo, es pensamiento, se ha quedado dudando de todo. ¿Mm? Incluso de que existe un cuerpo y de que existe una percepción, que existe un mundo, digo, como correlato de mis representaciones y percepciones sensoriales. Entonces, este es uno de los problemas modernos, vamos a decirlo así, que todos los pensadores sucesivos van a ir intentando explicar, de cómo se conecta mi representación del mundo con un mundo allí fuera objetivo, si es que lo hay. ¿Verdad? Y acá tenemos, para entender esto se le llama el idealismo, ¿verdad? El idealismo moderno. ¿Qué quiere decir la filosofía idealista? ¿Que tiene altos ideales? No. La filosofía idealista significa que el sujeto que va a conocer se encuentra siempre y en primer lugar con sus representaciones del mundo, nunca directamente con el mundo. Es un sujeto cerrado, la mente es como un teatro cerrado en el cual van apareciendo representaciones. Y nada nos garantiza que esas representaciones de la mente tengan que ver con un mundo ahí fuera. ¿Sí? Esto es esencial que lo comprendan porque esto es la esencia del idealismo, ¿sí? Que es muy propio de la modernidad y que comienza con Descartes. Bien, Descartes va a hacer una serie de movimientos posterior a llegar a esta verdad primera del sujeto que piensa para fundamentar luego la existencia de las cosas, y de un mundo ahí fuera y la existencia de Dios. ¿Sí? En realidad Dios lo va a usar para ser de garante de que el mundo existe. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Descartes necesita volver a afirmar que existe un mundo, porque lo ha puesto en duda. Entonces va a decir, primero, que se encuentra con una idea en su mente, que es la idea de Dios, del ser más perfecto de todo lo que yo pueda pensar.
Entonces, esta idea, a ver, ¿tiene algún referente objetivo? ¿Pudo haber sido creada por mí? Que soy un sujeto imperfecto, finito. ¿eh? Pareciera que no. Pareciera que tiene que tener una causa por fuera de mi mente, que es imperfecta. Mi mente no puede crear por sí misma la idea de un ser perfecto. Entonces, Descartes empieza a hacer toda una serie de movimientos, de pruebas de la existencia de Dios, basado en esta idea que aparece en la mente de que existe un ser perfecto. Él retoma ciertas pruebas de la existencia de Dios, sobre todo de San Anselmo, en donde dice que la idea de un ser perfecto contiene en sí misma la necesidad de su existencia. Porque si yo puedo imaginarme un ser perfecto, este sí o sí tiene que existir, porque la existencia es parte de ser perfecto. Si no existiese, no sería perfecto. ¿eh? Bien, son pruebas muy dudosas, yo no confiaría demasiado en ellas, pero son necesarias, se le hacen necesarias a Descartes, ¿para qué? Para afirmar que hay un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios perfecto. Dentro de sus perfecciones está la bondad y está la sinceridad, está la verdad como perfección de Dios. Entonces, si Dios ha puesto en mí ideas, representaciones de que percibo cosas y me hace creer de que esas representaciones de las percepciones son reales, de que yo realmente percibo cosas que están fuera y no son producto de mi imaginación, entonces tiene que existir algo ahí fuera. Porque si no, Dios me dejaría engañarme una y otra vez a mí mismo. Dejaría de ser un Dios bondadoso y amoroso si deja que su criatura crea una quimera. Entonces, si yo percibo cosas como existiendo ahí fuera, tiene que existir ahí fuera algo. Porque el garante de ello es Dios. Dios no me dejaría engañarme en ese punto. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hace Descartes el movimiento, ¿no? Primero llega desde la duda absoluta a la certeza absoluta del sujeto. Y después necesita afirmar la existencia del mundo, del objeto, de lo objetivo. Y para ello la mediación es a través de Dios. Dios como garante de la veracidad de mis percepciones de mundo. ¿Sí? Bien, entonces de esta manera Descartes plantea la existencia de tres sustancias. La sustancia inextensa, que no es más ni menos que el pensamiento, inextensa en el sentido de que no tiene extensión, no es medible, ¿sí? Pero bueno, está afirmando la existencia del pensamiento, la sustancia extensa. La sustancia inextensa, digo. La sustancia extensa es el mundo, la cosa perceptible, aquel fundamento de mis percepciones, eso que está ahí fuera de mi mente y que yo percibo. Entonces, sustancia inextensa, sustancia extensa y la sustancia divina, que es este Dios perfecto y bondadoso. ¿Sí? Tenemos tres sustancias. Recuerden que en el pasado, en la época antigua, había solamente, mejor dicho, había una multiplicidad de sustancias ordenadas jerárquicamente. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos acá, en Descartes, un sujeto. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo el sujeto? Un sujeto que es puro pensamiento, que es pura racionalidad, un sujeto sin cuerpo, un sujeto sin historia, un sujeto sin personalidad, sin contexto sociocultural, sin ética de la salvación y la condena. Un sujeto entendido como una razón pura, transparente, como un polo neutro de racionalidad que se corresponde al conocimiento objetivo que van generando las ciencias. ¿Sí? Entonces, el sujeto cartesiano moderno es el correlato filosófico del pensamiento científico, que por cierto, ya desde el siglo XVI, con Copérnico, había empezado a formular una nueva visión del mundo. Copérnico con la teoría heliocéntrica, ¿sí? Había producido la primera de las revoluciones científicas, modificando ese cosmos cerrado, geocéntrico, aristotélico, por este nuevo cosmos
heliocéntrico, ¿sí? Que a través de fórmulas matemáticas nos permitía predecir de modo más exacto la observación de los planetas y del movimiento planetario en el cielo, ¿sí? Bien, entonces tenemos a Descartes con este sujeto y tenemos a la ciencia que va definiendo el objeto, la naturaleza, como formulable en un lenguaje matemático de leyes que permiten predecir y controlar muchos de estos fenómenos naturales. ¿Sí? Así la ciencia se convierte en esta fe, en un progreso indefinido a través de la razón, hacia un mundo completamente libre de todo dolor y de toda incomodidad para este hombre. ¿Sí? Tenemos a Francis Bacon con esta afirmación de la ciencia que es un poder, un saber poder que nos va a llevar a un mundo sin sufrimiento. ¿Sí? La fe científica en el orden y en el progreso, ¿sí? A través de la ciencia y la razón humanas. ¿Sí? Bien, algo más que podamos agregar de este sujeto. Yo creo que por ahora lo vamos a dejar acá. A mí me interesa que les quede claro de qué tipo de sujeto hablamos cuando hablamos del sujeto cartesiano, el sujeto moderno. Creo que ha quedado claro. ¿eh? Y es la vía de acceso al ser a través del sujeto inaugurada por René Descartes, después seguida por otros modernos. Toda la filosofía moderna va a ser una teoría del conocimiento. ¿Sí? Entonces tenemos a Descartes, después viene, bueno, vamos a decir, Berkeley, Spinoza cae dentro de los modernos, viene Immanuel Kant, vienen muchos otros filósofos, también vienen los empiristas ingleses, Locke, Hume, que también caen dentro de lo que es el idealismo. Y para terminar, refuerzo esta noción de idealismo. Cada vez que vamos a conocer algo, lo primero que nos encontramos, prácticamente lo único, son nuestras representaciones de ese algo. O sea, entre el sujeto y el mundo objetivo, si es que lo hay una pared de representaciones. ¿Sí? El sujeto se topa siempre con esas representaciones. Tenemos ahí en la bibliografía que les envío la metáfora, mejor dicho, el experimento mental imaginario del cerebro en la pecera o en la cubeta. Dicho experimento invita a que imaginemos, ¿sí?, que en un momento de nuestro pasado no tan remoto, un pasado reciente, nosotros fuimos raptados por un científico que extrajo nuestro cerebro de la cavidad del cráneo, lo puso en una pecera llena de nutrientes que lo mantienen con vida y lo conectó, cada terminal nerviosa del cerebro la conectó con cables a una computadora de realidad virtual. Entonces, a partir de ese instante comenzamos a vivir en una realidad virtual manipulada por este científico loco a través de la computadora. Nunca podremos saber si eso es verdad, porque el científico lo ha manipulado todo tan bien que ha generado la ilusión de una continuidad entre nuestra vida normal, cuando teníamos un cuerpo y cuando teníamos una historia concreta, a esta vida de cerebro dentro de una pecera. Un poco eso es lo que retrata este giro cartesiano de Descartes hacia un sujeto moderno y hacia la teoría del conocimiento basada en el idealismo. Así que bueno, hasta acá llegamos por hoy. Espero que les haya sido útil esta clase. Saludos.